Bueno, nos visitan más hermanos de distintos lugares y le damos la bienvenida. Hace poco tiempo estuvo nuestro hermano Gustavo Arduzo, de Bahía Blanca, junto a su esposa, y se está congregando ya hace un tiempo su hijo con su esposa en medio nuestro, pero bueno, hoy tenemos la visita de la hija de Gustavo y su esposo, así que le damos una muy bienvenida en medio nuestro. Y bueno, tenemos acá el hijo que volvió a casa, Mauricio. Bueno, también está Mauricio con su esposa, no son visitas, son de la casa, pero damos gracias a Dios por ellos. Bien, Berta. Ah, bueno, allá, Berta, recuperada de sus dolencias. Así que damos gracias por los músicos, gracias Marcelo y Ivo. La bendición de estar dispuesto y disponible. A veces estamos dispuestos pero no estamos disponibles. Acá se juntaron las dos cosas y pudimos tener música. Necesito pasar un anuncio que me dieron y dice así: nuestra hermana Susana Fortunati atiende consultas médicas los segundos sábados de 15 a 17:30 para todos los hermanos que necesiten hacerlo. Además está organizado un banco de medicamentos para lo cual estará recibiendo todos aquellos medicamentos que le hayan quedado y no estén utilizando para clasificarlos y redistribuirlos según el caso. Aquellos hermanos que puedan aportarlos, por favor, comuníquense con ella o a su teléfono o personalmente, Susana Bañato de Fortunati, 11 33 81 72 28. Así que bueno, todos aquellos que tengamos la posibilidad, a veces quedan medicamentos y costosos que por ya no los usamos, obviamente si están en vigencia, que no estén vencidos, bueno, vean a Susana, que es nuestra médica de la casa, para hacer este banco, para cubrir necesidades de los hermanos que a veces necesitan un medicamento. Bueno, ella dispone y también dispone su tiempo, los segundos sábados de 15 a 17:30 por cualquier consulta que querramos hacer. Así que también damos gracias a Dios por esto. Dios nos ha bendecido con muchas cosas. Bueno, mis hermanos, domingo hemos pasado los argentinos y demás habitantes del país una semana convulsionada. Y pensaba en esto y quería compartir hoy un pasaje, no lo busquen todavía, está en Primera Reyes 17, pero pensaba que como hijos de Dios no podemos abstraernos de la situación que vive el país. Es una situación muy delicada, estamos orando desde hace mucho tiempo, seguimos haciéndolo como manda la palabra de Dios y bueno, como digo muchas veces, no es tanto por nosotros, el Señor nos tiene en el cuenco de su mano, estamos al abrigo del Altísimo, los cristianos, nada falta a los que le temen, pero tenemos que pensar en todos aquellos que viven a nuestro lado. Una situación muy difícil. Un país rico que tiene todos los climas, todas las posibilidades, riquezas de todo tipo. Bueno, hoy está empobrecido y endeudado. Muchas complicaciones. Aquel país que hace muchos años fuera el granero del mundo, hoy atraviesa serios problemas, con deudas impagables y tantas cosas más que no son casualidad. Históricamente, no es de ahora, históricamente, nuestros gobiernos no han tomado las mejores decisiones y se han cometido errores. La palabra de Dios dice que el pecado es afrenta de las naciones. E históricamente, nuestros gobernantes que emergen de la sociedad, son un emergente social los gobernantes, no es que lo traemos de otro país a que nos gobiernen. De alguna manera salen de nuestras entrañas, distintos, muchos años. Yo llevo unos cuantos años viendo gobiernos y se han cometido pecados como nación, decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Por eso que esto no es casualidad que estamos así. Son muchos los países que no pueden entender cómo Argentina, siendo un país tan rico, atraviesa estas situaciones. Pero, vuelvo a decir, históricamente se tomaron malas decisiones. Allá por la mitad del siglo, Argentina abrió la puerta a jerarcas de un régimen totalitario que masacró 6 millones de judíos. Y Dios prometió al pueblo judío: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. No hemos hecho bien. Porque si uno piensa que bueno, esto es... No. Este es el resultado de malas decisiones que se han tomado a través de los años.
en la actualidad, en los años cercanos, se siguieron tomando malas decisiones, como el mal llamado matrimonio igualitario. Siempre que leo esto, pensé que nuestros padres, y aún nosotros mismos, jamás íbamos a ver a dos hombres o a dos mujeres solicitando turno en el registro civil para casarse. Somos uno de los pocos países, entre los 197 fuimos de los primeros, entre 7, en legalizar esta situación que delante de Dios, la palabra de Dios, Él no la aprueba. Nosotros hemos dicho que está bien. A lo malo, a lo bueno le hemos llamado malo y sufrimos las consecuencias. ¿Qué es lo que tenemos también? Bueno, tenemos por delante hoy una discusión para ver si podemos legalizar el genocidio de un montón de criaturas por nacer, de manera segura y gratuita. Bueno, todos estamos orando para que esto no acontezca, pero posiblemente acontezca, si no es el año que viene, si al otro, porque los gobiernos tienen que acompañar los deseos de la sociedad, que en definitiva son los que solventan sus gastos. Pero todo esto es afrenta a la nación, empobrece el país, y la situación, vuelvo a decir, no es buena. No es por este gobierno, es una sumatoria de distintos gobiernos con malas decisiones. Allá abriéndole la puerta a estos homicidas que masacraron al pueblo judío, aprobando leyes totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Y bueno, hermano, el Señor nos guarda a nosotros los cristianos. Y te vuelvo a decir, no es por nosotros. Yo quiero testificar humildemente, como dice la Biblia, nada falta a los que le temen. Dios nos ha sido refugio de generación en generación. Hemos pasado muchos años, nuestros padres, nosotros mismos, hemos pasado distintos gobiernos con sus distintos problemas, pero lamentablemente siempre hacia abajo. Y si bien el Señor nos guarda y nada falta a los que le temen, de alguna manera la situación del país nos afecta. No es lo mismo vivir aquí que vivir en países que prácticamente no cobran impuestos, que tienen un superávit. El dinero, como se dice por allí, no es todo, pero como ayuda, ¿no? Y el problema económico trae consigo un montón de problemas más, Tenemos 1 de cada 3 argentinos, 1 de cada 3 habitantes en un nivel de pobreza, y tal vez sea un poco más alto, el tercio del país vive en pobreza. Llegaba para acá, estaba viendo un hombre enfrente durmiendo con un nylon, estamos encontrando mucha gente durmiendo en la calle, tenemos aquí en el fondo gente durmiendo en la calle. 1 de cada 3 chicos es pobre y bajó el consumo de leche. El consumo de leche no puede bajar en un país, es un indicador pésimo, que indica que los niños no se están alimentando. Junto a eso una clase media muy golpeada, tal vez una clase media baja. Hoy se habla de clase media y clase media baja. Así que todos estos niveles, si bien no nos afectan directamente porque Dios nos guarda, de alguna manera nos golpean. Yo estaba pensando en compartir con ustedes Primera Reyes capítulo 17, porque esto no es nuevo, esto se repite a lo largo de los años en distintos países. Primera Reyes capítulo 17 cuenta la historia de una gran sequía que hubo en el pueblo de Israel. Gobiernos malos como el del rey Acab, muchos de mis hermanos lo conocen, fue uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Y en sus tiempos llegó al país una sequía. Un país agrícola ganadero, con una sequía de 3 años, no queda absolutamente nada por comer. Y llegaron a una situación mucho peor que la que atraviesa Argentina, mucho peor. Y bueno, cuenta así la historia, entonces en Primera Reyes 17, desde el versículo 1, entonces Elías Tisbita, el gran profeta de Dios, que era de los moradores de Galat, vino a Acab, diciéndole: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde,
y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Una situación mucho más grave que la que atravesamos aquí. El pueblo de Israel, una historia de malas decisiones, de malos reyes. ¿Qué es lo que trajo? Un hambre extremo en el país. Al punto tal que después de decirle al rey lo que iba a pasar, que no habría lluvia en esa economía agrícola ganadera, Dios le dice: andate al arroyo de Querid. Y allí Dios dio la orden para que los cuervos le trajesen pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Qué situación extrema, ¿no? Y el texto bíblico dice que él bebía el agua del arroyo. Pero tiempo después el arroyo se secó. Entonces volvió a ver la palabra de Dios diciéndole: levántate, vete a Sarepta de Sidón, he aquí he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Bueno, hermano, estas situaciones, vuelvo a decir, afectan. Y de alguna manera también afectan al pueblo de Dios. Este es el pueblo de Dios, lo que estamos leyendo, Israel, pasando una hora mala. Esto es una disciplina que Dios trajo sobre su propio pueblo por sus pecados. Así como nosotros hoy nos hemos empobrecido el país, y vuelvo a decir que esto no es nuevo, esto es muy viejo, es por nuestro pecado. Alguno podrá decir: bueno, yo no lo hice, obviamente, pero vuelvo a decir, nuestros gobiernos surgen de las entrañas de la sociedad. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Y acá el siervo de Dios sufre las consecuencias también de la sequía. Dios trajo 3 años de sequía. Y su siervo Elías, el gran siervo de Dios, sufre las consecuencias también. Pero Dios prepara para él un milagro: que los cuervos, que son carnívoros, le traigan pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Es un milagro. Los cuervos son carnívoros. Sin embargo, el Dios de toda creación, el Dios de toda carne, ordenó que su siervo fuese alimentado por la mañana y por la tarde, y bebiese agua del arroyo. Así que estas situaciones nos involucran a todos. Nosotros como pueblo de Dios, gracias a Dios, amortiguadas. Pero, hermanos, tiene que doler nuestros connacionales la situación que viven. Es muy, pero muy dura. Capital Federal no es el referente de la economía. Capital Federal es un poco el ombligo de Argentina. Pero cuando uno se aleja un poco, un poquito nada más, tal vez por el conurbano, se ven situaciones extremas. Y la pobreza trae todo tipo de males, desde la prostitución, la delincuencia, enfermedades muchas, gente en la calle, hijos sin nadie que los críe. Tenemos que concientizarnos, hermanos, de la situación
que vive en nuestro país. No me refiero a ningún gobierno en particular. Los cristianos no tenemos otra bandera que la bandera del cielo. La Biblia dice: nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador. Y nosotros somos embajadores de Cristo, dice la Biblia. Por lo tanto, nuestra dieta de embajadores viene del propio cielo. Entonces no es tanto el problema para nosotros. Si bien nos golpea, hermanos, a los cristianos también nos aumentó la luz, nos aumentó el agua. Yo pensaba cuando era jovencito, de agua se pagaban monedas. Hoy el pago del agua es significativo. El pago de la luz. A los creyentes también les aumenta el gas, los impuestos. Aquellos que alquilan aumentaron sus alquileres. Y los sueldos y los ingresos están muy retrasados. Hoy una familia, para estar al borde de la pobreza, necesita 30.000 pesos en Argentina. Sin embargo, son muchos los sueldos de 20.000. Entonces se viaja como se puede, se come como se puede, lo que se puede, y esta es la situación que nos rodea. Bueno, mis queridos, acá está el siervo de Dios afectado también, comiendo de un milagro de Dios, bebiendo de un arroyo que se seca. Y Dios le dice: bueno, levántate, yo le di orden a una mujer que te sustente. Yo pienso, ¿qué habrá pensado Elías, no? Habrá pensado, será una mujer rica, tal vez una mujer de dinero, que me va a sustentar. Pero cuando llegó se encontró con un cuadro desolador. Una mujer juntando leña. Entonces le pidió un poco de agua. Y cuando ella iba a traerle el agua, le dijo: mira, también tráeme un bocado de pan en tu mano. Y ella lo miró y le dijo: vive Jehová, que pan cocido no tengo, sino un poco de harina y un poco de aceite. ¿Para hacer qué cosa? Un pan. Comerlo con mi hijo y dejarnos morir. Fueron muchos los muertos que hubo en este tiempo de Israel por la gran hambruna que hubo. Más de una vez el pueblo de Israel sufrió la disciplina de Dios. Hoy Argentina pasa un proceso disciplinario por tantas malas decisiones que se tomaron a lo largo de los años. Y vuelvo a decir, estamos a la puerta de legalizar el homicidio calificado por el vínculo. Eso es un aborto, es un homicidio agravado por el vínculo, donde hay un autor material, hay un autor intelectual, partícipes necesarios, y la víctima es un inocente, que no va a ver la luz como nosotros. Por lo tanto, todo esto trae una situación sobre el país. Pero hermano, más que hacer esto, que lo podés escuchar en la televisión, yo quería que fuésemos juntos a la palabra de Dios. Porque le dijo el profeta de Dios el secreto, que también es hoy el mensaje para nosotros. ¿Cuál es ese secreto? Que de lo poco que tengas, esta mujer tenía nada, un poquito de leña, un poquito de harina, un poquito de aceite. De ese poquito, hacé como ha dicho, pero haceme primero a mí, le dijo el profeta de Dios. ¿Qué hubiese hecho, hermano, usted o hermana, si está ahí con su hijo en esa situación, juntando unas maderitas, un poquito de aceite, un poquito de harina? Vamos a hacer un pan, lo vamos a comer y lo vamos a dejar morir. No hay otra cosa. Y ante este requerimiento de Dios, yo no sé, hermano, si hubiese aceptado. Es muy difícil dar cuando no hay prácticamente nada. Esta mujer tenía prácticamente nada, y sin embargo Dios le dice: hacé como ha dicho, pero haceme a mí primero. Y el secreto, hermano, es hacerle a Dios primero, darle a Dios prioridad. ¿Cuál fue el resultado? Que el aceite de la vasija nunca bajó, y la harina nunca se terminó, hasta el día en que Dios hizo llover otra vez sobre la tierra. Un milagro de multiplicación. Sacaba harina, sacaba harina, sacaba harina, sacaba harina todos los días, el poquito siempre estaba, nunca se terminaba. El aceite sacaba pero no bajaba, y sacaba pero no bajaba, y ese es el milagro de Dios. Y comió ella por muchos días, y la harina nunca faltó, y el aceite tampoco. ¿Cuál es el secreto? Que puso a Dios en prioridad. Nosotros como cristianos también nos vemos afectados, lo vuelvo a decir. Pero hermano, no tengas temor, fue el mensaje de Elías a esta mujer. No tengas temor, pero hazme a mí primero. Es difícil cuando queda poquito del sándwich darle a otro, ¿no? Cuando empezamos el sándwich, me das un pedacito, decíamos cuando éramos chicos, ¿no? Me das un pedacito del sándwich, el sándwich recién empezaba, toma. Pero el último pedacito del sándwich, qué problema, ¿no? Compartir. Bueno, hermano, también hay hermanos sin trabajo, con dificultades,
Pero la palabra de Dios nos sigue diciendo a todos, no tengas temor, no tengas temor. Haceme a mí primero. Pero Señor, tengo poco, haceme a mí primero. Primero en el dinero. Yo sé que tenemos más obligaciones que recursos a veces. Uno dice, ¿cómo voy a llegar a pagarlas? Termina el mes y vemos que gracias a Dios se pudo cubrir. Y que podemos decir que no nos ha faltado lo necesario. Pero a veces nos invade el temor, hermanos, somos personas. Y a veces nos retraemos. El que siembra escasamente, dice la palabra de Dios, escasamente va a recoger. Hermano, la ofrenda es un hecho de fe. La ofrenda es un hecho de fe. Va más allá de un hecho monetario. Tampoco nosotros lo pedimos por necesidad. Es una de las maneras que tenemos los cristianos de adorarle, de valorarlo. Darle una ofrenda que tenga significado. No importan los ceros a la derecha, no importa para nada. A Dios no le importa, es el dueño de todo lo que hay sobre la tierra. Pero le vamos a traer algo con significado, como nos hemos propuesto en el corazón. Pero la situación es mala, tengo tanto de esto, tanto del otro, haceme a mí primero. Aquello que hemos propuesto en nuestro corazón, dar al Señor, no lo usemos como variable de ajuste. ¿Te suena la palabra? Se dice mucho en el noticiero, ¿no? No usemos lo que hemos propuesto en nuestro corazón como variable de ajuste para nuestra economía. Eso es un error, es como comerse las semillas. No hay que comerse la semilla hay que plantarla y después hay que comer del fruto. Y el temor nos llega, pero la palabra de Dios nos vuelve a decir en esta mañana, no tengas temor, haceme a mí primero. Y la harina nunca va a faltar, y el aceite nunca va a faltar. Tal vez haya un futuro mejor para nuestro país, no lo sé. No lo saben ni aquellos que nos gobiernan, no se sabe, pero Dios es el mismo. Dijo el Señor Jesús, resucitado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, si estás atemorizado por los noticieros, por las noticias, que son siempre las mismas pero dichas a lo largo de 24 horas del día y repetidas, operadas por distintos periodistas, que algunos sirven a unos intereses, otros sirven a otros intereses, y no hacen más que trastornar la vida de las personas. Bastante problema tiene la gente con su problema económico y encima el periodismo es como que lo apantalla y lo hace más grande. Hermano, la situación es complicada, pero no dejemos nosotros que se quebrante nuestra fe. Que el Señor nos sostenga en estos tiempos. Hay hermanos también de una edad similar a la mía y algunos años más. Con mi esposa cuando nos casamos atravesamos los años 80, la hiperinflación. Se llegaba a niveles de un 200% mensual. Yo iba a pagar el alquiler del departamento que ocupábamos, todavía no teníamos a los chicos, y el inmobiliario a veces con cierta pena nos veía jovencitos y todo, y decía, bueno, te cobro el doble, como diciendo, no te puedo cobrar el 200%, no lo podés pagar, te cobro el doble. Y no había precio de nada, la inflación lo destroza todo. Sin embargo, hermano, el Señor nos pagó el alquiler durante 6 años y nos sostuvo. Y después llegaron los hijos y nos permitió hacer una casita sobre la casa de mis padres, porque para siempre es su misericordia, porque Dios es bueno, refugio de su pueblo. No tengas temor, hermano, por los días que atravesamos. El Señor es el mismo. En los buenos momentos, en los momentos difíciles, el Señor es el mismo. Lo que nos propusimos para el Señor, no retraigas la ofrenda, no lo hagas, es un error. Lo vamos a dar en fe, de que la harina no va a faltar, de que el aceite no va a faltar, habla de las cosas esenciales de la vida, no van a faltar. Tal vez tengamos que achicar algunas cosas que no son las necesarias de la vida, ¿no? Dios nos ha dado mucho más que el sustento y el abrigo a los cristianos. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Qué significa? Un pullover y un plato de comida. Eso es sustento y abrigo. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero a muchos Dios nos dio la bendición de tener un lugar propio donde vivir, o de ser pago el alquiler, hasta de tener un vehículo, en algunas familias 2, y muchas cosas, y tiempos de viaje, y tiempos de vacaciones, que damos gracias a Dios. A lo mejor hay que achicar un poco esas variables de ajuste, pero no lo hagamos con la ofrenda, hermano, es un error. No lo digo porque tenga necesidad, decía Pablo. Yo no busco dádivas, le decía Pablo, yo busco un fruto que abunde en vuestra cuenta.
Yo quiero ver el milagro de la harina multiplicada y del aceite que no se termina. Y yo soy testigo a través de los años, con muchos de mis hermanos, que esto es así. Por lo tanto, no tengas temor. Así como os he dicho, pero hacedme a mí primero. Hermano, primero en el dinero, el Señor. Primero en el tiempo. Yo sé que tenemos muchas ocupaciones. Hoy se trabaja, ya lo de las 8 horas de trabajo, que no lo recuerdo. Hoy se trabajan 10, 12 horas, se viaja, tantas cosas más. El tiempo no alcanza. Pero de nuestro tiempo, demos primero al Señor. Y cuando nosotros damos primero al Señor, Dios hace el milagro de que el tiempo nos alcance. Yo creo que les habrá pasado, a mí me ha pasado más de una vez, atravesar todo un día y no haber hecho nada. Me llevó el día y no pude alcanzar un montón de cosas porque se complicaron por un montón de cosas, como que el día no me rindió. Bueno, hermano, aportemos ese rato que te pusiste en tu corazón para estar a solas con Él, en su compañía. No siempre pasando la lista de peticiones, en su compañía. Dice Juan Luis Guerra que ha venido al Señor. En una de sus canciones, tan solo he venido a estar contigo. A ser tu amigo, a bendecirte, mi Dios, a adorarte, por tanta misericordia. No tengamos temor, hermano. Joven fui y envejecí, decía el rey David, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y esta es la palabra de Dios para nosotros en tiempos muy convulsionados, para que no nos atemoricemos. Hermano, el temor paraliza, el miedo paraliza, pone lazo, dice la Biblia. Entonces, primero al Señor en la economía, primero al Señor en el tiempo. Vas a ver cómo el día te rinde, parece que tiene 36 horas, no que tiene 24. Resulta que lo que pensaste que ibas a tardar 3 horas, lo pudiste resolver en 1 hora. ¿Y qué fue? Es el milagro de Dios, como hizo con este siervo de Dios y esta mujer viuda, con un hijo a punto de dejarse morir. Primero en el dinero, primero en el tiempo. No te comas el tiempo de estar con el Señor. Es uno de los peores errores que cometemos los cristianos a menudo. Todo lo que nosotros necesitamos es su presencia. Hace muchos años ya tenía otra Biblia, yo cada 10 años más o menos la cambio. Y adelante le había anotado, el remedio de todos mis males es su presencia. El remedio de todos mis males es su presencia. Tenemos muchos problemas. Y uno dice, si tuviese esto, si tuviese aquello, empezamos a pensar en más de una posibilidad o situación. Hermano, si tuviésemos al Señor, que lo tenemos, pero tenemos que tomar, como aquella mujer que dijo con una hemorragia de 12 años, si tocare tan solo el borde de su manto, seré sana, y se metió entre la multitud y trabó de los vestidos del Señor, y la fuente de su sangre se secó en el instante. Todo lo que ella necesitaba, no eran más médicos, se había gastado todo en médicos y no le habían podido solucionar el problema. Ella necesitaba al Señor. Nuestra alma espera al Señor, dice el salmista. Todo lo que nosotros necesitamos es su presencia. Trabar reverentemente el borde de su mano. Hoy a la mañana temprano recordaba aquel pasaje maravilloso de Jeremías. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Hermanos, los cristianos vivimos por fe. A veces se dice, bueno, el misionero vive por la fe. Todos vivimos por la fe, hermanos. El misionero, mal llamado misionero, es un obrero de la iglesia que está trabajando en alguna latitud a medio tiempo o tiempo completo. Y él vive por la fe. Hermanos, nosotros también vivimos por la fe. Yo sufrí 2 despidos en mi vida, que fueron masivos por reforma, porque había problemas financieros en la empresa, así que junto a tantos compañeros de trabajo fuimos despedidos. Así que a nosotros también nos llegan este tipo de cosas y nos afectan. Pero todo lo que nosotros necesitamos, más que una situación ideal, si yo tuviese esto, hermano, necesitamos al Señor. Al Señor. Decía el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada quiero. Cuando nosotros estamos llenos de Dios, ese sustento, este abrigo y ese sustento es todo lo que necesitamos. Y podemos estar contentos. Y al revés, a veces tenemos muchas cosas y, hermano, cuando el bienestar material entra por la puerta, normalmente el espiritual sale por la ventana. Lamentablemente es así. Hace muchos años, allá por el año 2000, nos visitaba nuestro hermano
Samuel Pérez Millos. Y en la charla, después comiendo alguna cosa, le pregunté: Samuel, ¿cómo está España? España ha pasado un muy buen momento económico, después pasó uno muy fuerte, hacia abajo, pero en ese momento estaba muy bien. Y le digo: ¿tienen problemas allí? No, la verdad que no. El gobierno inclusive nos da un espacio televisivo para las distintas religiones que se puedan comunicar. Y la iglesia, y él me dijo en aquel entonces, y los hermanos se fueron de shopping, porque España atravesaba un buen momento económico. Y a veces nosotros queremos ese momento económico, pero a veces cuando entra por la puerta el bienestar económico, el espiritual se va por la ventana, ya no lo precisamos tanto. Y todo lo que nosotros necesitamos, hermano, es la presencia de Dios. Y lo necesario. Dijo un hombre sabio llamado Agur, allí en Proverbios 30, no me des riqueza, le dijo a Dios, no me des riqueza y no me des pobreza, manteneme del pan necesario, no siendo que teniendo mucho me olvide de vos y diga quién es Jehová, o que teniendo poco extienda la mano y blasfeme tu nombre. ¿Cuál es la medida, hermano? El pan necesario. Y Dios lo sabe. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por eso el Señor Jesús dijo: no se afanen por qué van a comer, qué van a vestir. Son los grandes temas de todo, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo pagamos la luz? ¿Qué vamos a vestir? Dios sabe de qué cosas tienen necesidad. Miren las aves, bueno, los lirios, tantos ejemplos que nos tenemos que volver los cristianos una y otra vez y mirarlos, porque es el sustento de nuestra vida, es el sustento de nuestra fe. Sobre esos pasajes bíblicos está apoyada nuestra fe, que es muy chica, pero está apoyada sobre la roca de la palabra de Dios, que nos llama de vuelta a la reflexión y dice: no tengas miedo, no tengas temor, no te retraigas. Primero en el dinero, honra a Jehová con tus bienes, dice Proverbios 3, hacelo. Yo lo tengo que hacer, no tener temor. Primero en el tiempo, para que el día nos alcance, para que no lleguemos al final del día diciendo: no pude hacer ni siquiera la mitad de la cosa que iba a hacer, hoy todo me salió mal, a este no lo encontré, fui allá, no pude hacer el trámite. Parece que es un día que no funcionó. Demos al Señor la primicia del tiempo y Dios va a multiplicar nuestras horas. Se van a hacer como días de 36 horas o de 48. Mira, hoy pude hacer todo, la bendición de Dios. Y hermano, finalizando, primero el Señor en el servicio. Decía el Señor Jesús, siendo adolescente: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Palabras del Señor Jesús. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Los padres lo estaban buscando por todos lados y el Señor estaba en los negocios del Padre. Hermanos, nosotros tenemos que estar en los negocios del Padre y ocuparnos de ellos, porque somos embajadores de Cristo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Vivimos en Argentina. Sí, pero nosotros somos conciudadanos de los santos, dice la Biblia, y miembros de la familia de Dios. Por tanto, tenemos que erradicar el miedo económico en el tiempo. No nos comamos, hermano, el tiempo que le dedicamos al Señor, porque después el día no alcanza. Y primero en el servicio, en servirle, en sus asuntos, dándole prioridad, aún sobre cosas que no son lícitas como descanso, tantas cosas más. ¿Qué necesita hoy la obra de Dios? Brazos. La ecuación sigue siendo la del principio. La mies es mucha y los obreros son pocos. Ayer estaba en Floresta, allá en Mercedes 612, junto a los hermanos, compartiendo la palabra de Dios. Y hablábamos de estar dispuestos y disponibles. A veces estamos dispuestos, pero no estamos disponibles. Yo sé que hay muchas ocupaciones, y yo sé que el Señor sabe, y yo sé que el Señor entiende, pero hermano, yo no me la quiero perder. Yo quiero ser copartícipe, como decía Pablo. Copartícipe, ¿qué significa? Tener parte, participar en la única empresa que va a trascender a la eternidad, la empresa de Dios. Todo lo demás termina aquí. El dinero no puede ser llevado en el cajón, ni siquiera una silla, nada. Estamos de paso, somos peregrinos, buscando una ciudad mejor. Y cada tanto, obviamente con nuestro trabajo, vamos sustentando nuestra necesidad. Una y tantas veces más, las palabras de aquel chino que le preguntaron cómo se ganaba la vida, predicando el Evangelio.
y planto arroz para pagar los gastos. Esa es la ecuación de los hijos de Dios. Nosotros tenemos que estar en los negocios del Padre y tener nuestros trabajos para solventar necesidades. Que la gracia de Dios multiplica. La gracia de Dios multiplica el cero. El cero no se puede multiplicar, la gracia de Dios multiplica el cero. La gracia de Dios multiplica ese poquito de harina y ese poquito de aceite. Tal vez estás sin trabajo, no sé bien la situación que tenés. Los gastos fijos te aumentaron tanto, el salario no aumentó tanto. Y eso a veces nos mete hacia adentro y nos pincha. No tengas temor, es el mensaje de esta mañana. No tengas temor. Hacé como has dicho, haceme a mí primero. Démosle, hermano del Señor, la primicia, lo mejor. Da lo mejor al maestro, decía el himno viejo, ¿no? Tu juventud, tu vigor, gastalos acá. Y esperamos, hermanos, al Señor. Él vendrá, como ha prometido. No os dejaré huérfanos, dijo el Señor. Volveré a vosotros. No los dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. Oramos juntos. Vamos a orar por cada uno de nosotros, para que nuestra fe no falte en tiempos difíciles. Vamos a orar por nuestros connacionales. Estamos viendo cuadros espantosos por televisión, tantas cosas que trae la pobreza que hoy atraviesa Argentina. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias por haberte conocido. Señor, por ser miembros de tu familia, conciudadanos de los santos, porque nada falta a los que te temen. Y nosotros testificamos, Señor, que no ha faltado nada de aquellas cosas que nosotros necesitamos. Señor, tal vez algún deseo que no se haya cumplido, pero tú nos has sustentado todos estos años a través de los años. Queremos darte gracias y rogarte, Señor, que nuestra fe no se debilite ante la situación que atravesamos como país. Por el contrario, nos podamos fortalecer en tu misma presencia, que es todo lo que nuestra alma necesita. Señor, queremos rogar por aquellas personas que viven a nuestro lado y no te conocen. Señor, ten misericordia, tú haces misericordia a millares. Te rogamos por ellos, para que te conozcan. Señor, para que tú alivies este yugo de pobreza tan fuerte que ha venido sobre nuestro país. Señor, hay niños que lo sufren, ancianos que lo sufren, mujeres, hombres jóvenes, todos, Señor, sin Cristo y sin esperanza. Oramos especialmente por ellos. Oramos por las autoridades que nos gobiernan. Señor, que tú bendigas. Señor, que llegue hasta ellos el temor tuyo, Padre del cielo, para que no se aprueben más estas leyes de tiranía, estas leyes injustas que afrentan la nación, que nos roban, Señor, tu bendición. Bendice nuestro país. Nos has dado un país riquísimo, Señor, pero por nuestro pecado estamos empobrecidos y estamos endeudados. Padre del cielo, gracias por ser tus hijos. Una vez más te bendecimos, pero no queremos dejar de rogar por aquellos que viven a nuestro lado. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga y nos estamos viendo en un rato y nos estamos viendo mañana en el encuentro de los niños.